busque por favor en sus Biblias la epístola de la primera epístola del apóstol Pedro. En el capítulo 1 vamos a continuar viendo nuestra esperanza sólida. Y para refrescar la mente de lo que hemos estado viendo todos estos últimos domingos, en este capítulo primero de Primera Pedro, hemos visto cómo Dios nos ha dado una nueva esperanza a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y debido a esa gracia de Dios, debemos de nosotros vivir en santidad para Él. Y hoy encontramos más instrucciones para vivir en santidad. Si bien es cierto que la salvación que recibimos es a nivel personal, hemos sido usted y yo llamados a vivir en comunión, como una familia de seguidores de Jesús. Hay un refrán que dice, si usted quiere correr rápido, corra solo. Pero si usted quiere correr lejos, corra en equipo. Vivir como un cristiano en un mundo no cristiano requiere correr todo el camino hasta el final. Si ustedes han leído el Apocalipsis, dice ya al final del libro esta frase: el que persevere hasta el fin será salvo. Y muchas veces nosotros tendemos a confundir esta frase o esta verdad diciendo, bueno, la persona, el cristiano que no persevera hasta el fin va a perder su salvación. Pero el contexto no es ese. El contexto es de que el cristiano va a perseverar hasta el fin porque tiene salvación. O sea, el cristiano requiere correr todo el camino en este mundo hasta el final. Y eso es que cada cristiano debe de hacer, correr, pero no correr solo, sino que correr junto con el cuerpo de Cristo, con su congregación, con la iglesia, con la prometida, la novia del Señor Jesucristo. En los versículos de esta mañana vamos a encontrar dos temas, hermanos. Vamos a encontrar el tema de la comunidad y vamos a encontrar el otro tema que es la palabra de Dios. La comunidad y la palabra de Dios. Y muchas personas piensan que estas dos entidades pueden existir independientemente el uno del otro. Piensan, bueno, la comunidad, la iglesia puede vivir muy independiente, es algo que está muy separado de lo que es la palabra de Dios. Pero Pedro nos muestra que no es así. En su carta nos demuestra, nos da fundamentos a que nosotros veamos que no es así. No solamente la comunidad, la iglesia y la palabra de Dios están unidos, sino que son nuestros alimentos y sustento en esta vida de este mundo. Estas dos entidades, la congregación, la iglesia y la palabra de Dios, son también nuestro alimento y sustento en esta vida. Y vamos a comenzar viendo cómo la palabra de Dios mantiene nuestra vida en comunión. La palabra de Dios mantiene nuestra vida en comunión. Vamos a leer entonces los versículos del capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 22, y nos vamos a extender hasta el segundo capítulo, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 en adelante. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre.
y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vemos aquí que Pedro utiliza dos ilustraciones diferentes en referencia a la palabra del Señor. Él dice que la palabra de Dios es la semilla de donde hemos nacido. Dice que la palabra de Dios es esa semilla. Y también dice que la palabra de Dios es la leche que nos da el crecimiento. En estos 7 versículos vemos que la palabra de Dios se menciona 5 veces. Y una regla de hermenéutica o una regla de interpretación de la palabra nos dice que cuando una palabra es repetida varias veces, eso significa que el autor tiene en mente darnos un mensaje con respecto a esa palabra. En el versículo 22 se le llama verdad, porque dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Así que aquí esta primera conexión que vemos con la humanidad es esta. Al recibir la palabra de Dios, renacemos en la familia de la fe. Al recibir la palabra de Dios, renacemos en la familia de la fe. En otras palabras, ser cristiano significa que pertenecemos automáticamente a una familia. El versículo 22 dice que al obedecer a su palabra por medio del Espíritu, somos purificados. El versículo 23 dice que siendo renacidos a través de una semilla imperecedera, que es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, nos dice que somos renacidos. El versículo 25 reitera esto diciendo, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. A través de la palabra de Dios entendemos que hemos nacido de nuevo. Y al igual que todo a lo largo de la historia nacen de una familia terrenal, cuando recibimos la palabra de Dios y obedecemos a esa verdad, nacemos automáticamente en una familia espiritual, en la familia de la fe. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. ¿Ve eso en el texto usted? No es así, espero que sí, espero que lo vea. Para ser parte de la familia de Dios quiere decir entonces que se requiere confiar en su palabra. Usted no se convierte en un cristiano asistiendo a un servicio de la iglesia. Bueno, en un servicio de la iglesia puede recibir salvación y es cierto, pero usted no se convierte, no es cristiano con el simple hecho de asistir. Eso no lo hace cristiano. Tampoco lo hace cristiano el que sus abuelos sean cristianos, ni lo hace cristiano que sus padres sean cristianos. Es más, el hecho de que usted haya nacido o que usted algo hipotético, si usted nace en un garaje, eso no lo hace automáticamente un automóvil. De ninguna forma, usted siempre seguirá siendo un ser humano. Y es interesante, en nuestro vecindario hay una señora que tiene como unos 4 perros pequeñitos y tiene 2 gatos. Los gatos ella los adquirió después de tener los otros 4 perros. Y ella siempre sale a caminar todas las mañanas y todas las tardes, saca a sus perros a caminar. Y es algo interesante. Los gatos salen con ellos, los 2 gatos salen a caminar, pero los gatos no llevan su collar. Y lo interesante es que estos gatos se han criado con estos perros y actúan como perros. Es interesante y es algo jocoso verlos caminar. Cuando salen todos a caminar, se van junto con ellos los gatos y van a la caminata, y cuando regresan
están ahí con los perros, se sienten ellos como perros. Pero cuando ellos ya están solos, ya su naturaleza gatuna sale a relucir y comienzan a portarse como lo que son, como gatos. Pero no es así en lo que es la congregación, en lo que es el cuerpo de Cristo. Una vez que usted ha renacido por la palabra del Señor, usted pertenece a esta familia. Y la única forma en que usted puede ser cristiano es recibiendo y obedeciendo la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Cómo? Arrepintiéndose de sus pecados y poner su fe en Cristo Jesús como su único Salvador. Es por medio del Evangelio que obtenemos nuestra salvación y nacimiento como hijos de Dios. No es por otra cosa. No es actuando como un cristiano. No es simplemente haciendo las obras que reflejan lo que es un cristiano, sino que nosotros renacemos a través de la palabra del Señor. Vean lo que dice Romanos. Lo tenemos en la pantalla, Romanos capítulo 10, versículos 13 y 14. Vean lo que dice en cómo la persona a través de la palabra recibe salvación y se hace parte de esta familia en la fe. Romanos 10, 13, 14 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea que en otras palabras, para que usted invoque el nombre del Señor, usted tiene que creer en Él. Y después dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Para que usted crea, tiene que escuchar. Y después dice, ¿y cómo oirán sin saber quién les predique? Para escuchar, tiene que haber alguien que les predique. La palabra de Dios debe de ser entonces proclamada para que la gente oiga y la reciba y se arrepienta de sus pecados e invoque a Jesús. ¿Para qué? Para que Jesucristo le pueda dar salvación. Ahora, si usted nunca ha hecho esto, hoy puede hacerlo al arrepentirse de sus pecados. Si usted no ha entendido lo que es el Evangelio, pero ahora lo está entendiendo, o puede ser que usted lo haya escuchado por mucho tiempo y a través de esta palabra usted se está dando cuenta, necesito yo de salvación por medio de Jesucristo porque soy pecador y por medio de mi pecado yo voy a muerte eterna. Déjeme decirle algo. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y cuando digo fuego consumidor, es que hay un infierno esperando por personas que han rechazado el Evangelio, por personas que no se han arrepentido de su pecado, por personas que no han reconocido que Jesucristo es Dios, que se encarnó, que el propósito de venir a esta tierra fue para pagar por ese pecado. Y vea, no hay necesidad de sacrificio por parte del ser humano para poder recibir esa salvación, para poder estar libre de ese sufrimiento eterno. Y eso es cuando la persona se arrepiente y clama al Señor, invoca su nombre, el Señor no lo va a rechazar. Es más, en ese momento es cuando usted recibe una nueva identidad. Es por eso que decimos que usted es nacido de nuevo. Porque ahora usted es una nueva persona en Cristo Jesús. Es ahí cuando usted llega, tiene una nueva identidad y tiene una nueva familia porque llega a pertenecer a la familia de Dios. Esa es la única manera de que podamos nacer de nuevo en la familia de Dios. No hay otra forma. No se confunda. No crea lo que tal vez otras personas están predicando, que simplemente usted tiene que decir, Señor, vení a mi corazón. No. Tiene que haber arrepentimiento dentro del corazón de esa persona para que el Señor lo pueda rescatar. Ahora, si usted ya ha hecho esto, debe darse cuenta de que usted pertenece a una familia, a una comunidad. Y por eso Pedro se refiere a los cristianos como nuestros hermanos. Nunca se ha puesto a pensar usted, bueno, ¿por qué nos llamamos hermanos? ¿Por qué el cristiano le llaman hermanos los unos con otros? ¿Por qué?
o simplemente porque somos del mismo país o hablamos el mismo idioma. No. Nos llamamos hermanos porque pertenecemos a una familia, porque somos hijos de Dios. Tenemos algo en común ya, de que usted y yo tenemos un mismo Redentor, un mismo Padre. Por ende, somos hermanos. No importa qué nacionalidad sea, no importa de qué lenguaje sea. Tenemos 3 ministerios aquí: inglés, español y coreano. Y por más de que nos veamos tan diferentes y hablemos diferente y tengamos culturas diferentes, somos un cuerpo en Cristo, somos una familia. Somos hermanos y hermanas en aquel que pagó por nosotros, que nos compró con su sangre. Entramos en la familia a través de una fe que es común, es única en Jesús mediante la predicación de la palabra de Dios. Es de la única forma que usted puede ser salvo, escuchando la palabra de Dios. Y esta semilla, esta palabra, dice el apóstol Pedro que es incorruptible. No sé si usted se ha dado cuenta, pero en las últimas 3 semanas, Pedro sigue usando este concepto de incorrupción. En el versículo 4 dice que tenemos una herencia incorruptible. En el versículo 18 dice que fuimos redimidos no con cosas corruptibles, sino con la sangre de Cristo. Y ahora en el versículo 23 dice que la semilla de la palabra de Dios es incorruptible. O sea, que no se descompone, que no se muere, que no se marchita. La realidad es que la semilla de nuestra familia terrenal acabará muriendo. Sí. Mi abuela murió en 1971, el 2 de julio. Mi padre murió hace 14 años, un 2 de septiembre. Mi madre murió hace 2 meses, un 16 de febrero. ¿Y saben qué? Esa semilla corruptible, esos cuerpos ya están descompuestos. Pero yo tengo una familia que entre muchos compone a 24 profetas, 12 apóstoles, y no digamos una gran cantidad de hermanos que en los primeros 4 siglos de esta familia fueron martirizados, fueron muertos por no negar a qué familia pertenecen. Esa es la familia que yo tengo. Esa es la familia que usted y yo tenemos si hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. En estos días también se hace un énfasis en tener una relación personal con Jesús. Y en realidad eso es cierto. Si usted es cristiano, eso quiere decir que usted tiene una relación personal, íntima con el Señor Jesucristo. Eso es inapelable. Eso no se puede evitar. Pero también yo lo entiendo, todo cristiano debe de tenerla, pero esa relación no es completa sin una relación espiritual con nuestros hermanos en Cristo. Eso no puede suceder. Usted no puede tener una relación íntima con Cristo Jesús si usted no tiene una relación en perfecta comunión con sus hermanos. Si usted, cuando las personas que hemos tenido hijos, que tenemos hijos, ¿qué es lo primero que le enseñamos cuando el niño comienza a entender el vocabulario? Le enseñamos a no ser individualista. Le enseñamos a no ser egoísta. Le enseñamos a trabajar en equipo. Mi hija siempre, cuando mira que yo estoy comiendo algo y que le gusta a ella, usa esta frase: sharing is caring. El compartir es querer, es procurar. Yo recuerdo esta cancioncita que le cantan a los niños cuando están en el playground y sacan todos los juguetes. Y yo recuerdo que en inglés dice clean up, everybody clean up. No recuerdo lo que más sigue, pero es una motivación a que todos estos niños pequeñitos trabajen en equipo. Y eso es lo mismo con nuestra fe, hermanos. Debemos vivir el hecho de que somos una familia.
Pero es triste escuchar a alguien decir, bueno, amo al Señor Jesús, pero no soporto a la iglesia. Está llena de hipócritas. Pero déjeme decirle, no se puede separar ni a uno ni al otro. No se pueden separar. Jesús y su familia son un paquete. Jesús y su prometida, que es la iglesia, son un paquete. Si usted me dice, hermano Martín, usted me cae bien, usted es una perita en dulce, pero no soporto a su esposa. ¿Sabe cuál va a ser mi respuesta? Tough luck. No. ¿Sabe qué le voy a decir yo? Yo le diría, de nada sirve que yo le caiga bien si usted no tiene ese mismo sentimiento por mi esposa. ¿Y sabe por qué? Porque mi esposa y yo somos uno solo, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y no puede suceder eso. No estoy diciendo de que usted tiene que estar en afinidad de pensamientos y de gustos con todos los cristianos, pero usted debe de amar a su hermano en Cristo, a su hermana en Cristo, por sobre todas las cosas, porque hemos nacido en esta comunidad, en esta nueva familia. Las páginas del Nuevo Testamento no hablan nada de un cristiano apartado de la iglesia. Usted va a ver, cuando el apóstol Pablo escribe a ciertas iglesias, él comienza a saludar, dice, a todos la iglesia que está en tu casa, le dice a ciertos miembros, a los que van dirigidos a esas cartas. ¿Por qué? Porque son una familia. Cuando dice casa, casa es significado de familia. Muchas personas entran el domingo por la mañana y se sientan en una silla y es algo bonito. Pero ¿sabe qué es más precioso? Cuando todos nosotros, después de que termine el servicio, nos juntamos allá afuera a agarrar un cafecito y nos saludamos sin tanta prisa. No hay más cosa preciosa. Por eso dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ser cristiano implica que nacemos en una familia de fe para tratar a los demás como a familia. Nos enojamos, sí. Pero ¿dejamos de amarnos porque nos enojamos? No, seguimos amándonos. No importa lo que suceda. El versículo 22 dice, amaos unos a otros, dice, entrañablemente de corazón puro. Escuche bien, entrañablemente. Que eso significa que con las entrañas, con todo lo de adentro, como dice en inglés, with all your guts, con todo lo de adentro debe de amarse uno con el otro, de corazón puro. Y el capítulo 2, versículo 2 dice, desead, escuche bien esto, ponga atención a esto, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vea aquí la conexión que vemos en estos dos mandamientos. Estamos viendo que nosotros crecemos en la palabra de Dios al amar nuestra familia espiritual, al amar nuestra familia en la fe. Puede ser que usted piense que en el versículo 2 dice que anhelemos la leche espiritual que para crecer, y que ahí no dice amémonos los unos a los otros. Puede ser que usted no lo esté viendo y no lo dice, y se puede concentrar en que realmente tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es estudiar más la palabra de Dios para crecer. Pues eso es lo que la palabra dice, es lo que el versículo dice. Pero entonces, ¿qué hago con el versículo 1? ¿Qué hago con ese versículo anterior? Si el crecimiento está en solo estudiar la Biblia, ¿qué hago entonces con mis hermanos? Leamos los versículos 1 y 2 del capítulo 2 en una sola pieza. Vea,
Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y esto de detracciones está hablando todo lo que es denigrante, el ver de menos a su hermano, el quitarle su puesto como hermano amado. Dice, dejando todo esto, dice, después de dejar todo esto, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice aquí que todas estas cosas en el versículo 1 las debemos de dejar. ¿Para qué? Para que podamos crecer, para que podamos desear la leche. Son estos pecados, porque son pecados, escuche bien, no se confunda que estos son demonios. Esto no es ningún demonio de malicia, ni demonio de engaño, ni demonio de hipocresía, no, son pecados del ser humano. Y todos estos pecados destrozan el tejido social de nuestra iglesia, destrozan nuestro ADN. Y Dios nos manda a que quitemos esas cosas y en vez de eso, dice, quitemos todo esto y deseemos como niños recién nacidos, como aquel niño que tiene hambre y que no puede comunicarse y lo único que hace es gritar de hambre. Y yo no sé ustedes si lo han fijado, yo tengo 3 hijos. Y los 3 hijos, una vez que tenían hambre, estaban recién nacidos y se les daba pecho, esos niños agarraban el pecho de su mamá con una desesperación que hasta se olvidaban de respirar por querer alimentarse. Y eso es lo que está ilustrando la palabra del Señor. Dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y cuando dice la leche espiritual está hablando de la palabra del Señor. Pero para que podamos tener eso, tenemos que dejar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda detracción. Porque dice, para que por la palabra de Dios crezcáis para salvación. No para ser salvos, sino que para que esa salvación sea reflejada en sus vidas. Y Dios nos manda que quitemos esas cosas y en vez de eso, deseemos la palabra. Por eso dije que crecemos en la palabra de Dios al amar a nuestra familia espiritual. Ahora lo voy a poner en un sentido negativo. Escuche bien esto. Si usted no ama a su familia espiritual, no crecerá en la palabra de Dios. Si usted no ama a su familia espiritual, no crecerá en la palabra del Señor. Yo sé que la mayoría de ustedes han oído el gran mandamiento del Señor Jesús. ¿No es así? Se lo voy a recordar simplemente por si acaso. Mateo 22, 36 al 40. Creo que lo tengo en la pantalla. Mateo 22, del 36 al 40. ¿Qué dice? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos 2 mandamientos. Sus discípulos le pidieron al Señor un mandamiento, el Señor les da 2. Y estos 2 mandamientos son toda la ley del Antiguo Testamento. Ahí se cierra todo. Ahí ya no tiene que usted pensar en los 663 leyes que habían sido dadas a Moisés. Se juntan solamente 10 mandamientos. Y sin embargo, muchos de nosotros pensamos que está bien amar a Dios y olvidarnos de amar a los demás. No amarnos unos a otros nos impide amar a Dios y su palabra. Eso es engañarse. Pensar de que usted tiene algo en contra de su hermano y aún así puede tener una comunión con Dios, eso es engañarse. En Mateo 5, 23 al 24, Jesús dice que es necesario ponernos a cuenta con nuestro hermano antes de presentar nuestra ofrenda ante Dios. Vea lo que dice en Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 8. Miqueas 6, 6, 8, lo tenemos también en la pantalla.
Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nuestro amor por Dios se evidencia en nuestro amor por nuestros hermanos en la fe y por los perdidos. Escuche bien, nuestro amor por Dios se evidencia en nuestro amor por nuestros hermanos en la fe, pero también en nuestro amor por los perdidos. Volvamos al mandamiento de Pedro en el versículo 22, en 1 Pedro, capítulo 1. Dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Debemos de hacerlo intensamente, desde lo profundo de nuestro interior, de la misma forma que usted ama a su familia. Sin embargo, fíjese bien, usted tiene problemas con sus familiares y aún así, ese lazo familiar no se corta, no se disuelve, porque usted ama entrañablemente a su hermano, a su padre, a su sobrino, a su hijo. Entonces, se puede practicar este amor entrañablemente en nuestra iglesia. Tenemos que conocernos realmente. Es de la única forma que usted puede amar a alguien, conociéndolo. Recuerdo una vez en la escuela dominical que preguntó el maestro, piense en alguna persona que es fácil de amar y diga por qué. Pensé en muchas personas con las cuales tengo una relación. Y esas personas estaban en mi mente por esa afinidad que yo tengo, por esa relación que yo tengo con ellos. Es fácil amar igual a las personas que están, que son o que piensan como nosotros, pero es difícil amar a los que son diferentes de nosotros. Nosotros somos una iglesia multiétnica, multigeneracional, con muchas diferencias en el idioma y la cultura. Y sí, pero ¿cuántos podemos decir que amamos a nuestros hermanos anglos, que amamos a nuestros hermanos coreanos? Amamos a la gente que no conocemos. ¿Cómo comienza usted a amar a alguien? Comenzando una relación, escuchándolo, conociendo más de la persona, sabiendo qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cuáles son sus temores, cuáles son sus inquietudes. Debemos preocuparnos por lo que está afectando a nuestra familia y también, de la misma forma, debemos de preocuparnos por aquellos que están en camino de perdición, por aquellos que están caminando hacia un abismo de muerte y sufrimiento eterna. Nuestras vidas deben de estar conectadas a la palabra de Dios, pero también conectadas con nuestros hermanos, conectados con nuestro prójimo, demostrando el amor de Dios a través de ese evangelio que es para salvación. A eso nos ha llamado el Señor. Y déjeme decirle, sonría, sienta gozo. ¿Sabe por qué? Porque esto es bueno, porque este es el plan de Dios para su vida. Y todo lo que tiene que hacer usted es someterse, como dice Miqueas, amar
postrarse y humillarse ante el Señor. Oremos.